Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, compartir esta hora completa con todos ustedes, nuestros televidentes. Nos encanta, de verdad, realizar este programa, poder llevarle excelente información a todos ustedes y qué bueno que ustedes esta información la puedan replicar, la puedan compartir. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Recuerden que todo el tiempo, las 24 horas del día, está la señal de televisión en vivo, todo el tiempo de la programación que realizamos en el Canal 14 por www.canal14.com.co. Recuerden que si ustedes quieren contactarse conmigo, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Por allí me pueden sugerir temas, pueden adquirir información sobre los invitados, simplemente saludarnos, que además nos encanta porque nos gusta mucho tener esa comunicación constante con ustedes, nuestros televidentes. Mi correo entonces disponible, liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de diabetes, porque hoy justamente 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es un momento para hablar, digamos, de esta enfermedad, conocer mucho más, obtener más información, reconocer los síntomas, si hay signos de alarma, por supuesto saber los tratamientos, los avances en estos tratamientos que existen. Y para hablarnos de todo ello está con nosotros la doctora Claudia Lenis. Ella es diabetóloga y es especialista en pie diabético. Ella es de la Fundación Reina Isabel. Doctora Claudia Lenis, pues qué placer tenerla nuevamente aquí en nuestro programa. Bienvenida. Muy buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Doctora, muy bien, y además porque me gusta, digamos que justamente hoy, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, hablemos de esta enfermedad. Yo creo que el mundo entero hoy y desde hace unos días, y seguirán otros días después, hablando de esta enfermedad y con campañas. Sí, varias organizaciones mundiales e internacionales se escogió el 14 de noviembre y es una celebración que se hace internacional. Todos los médicos que trabajamos en diabetes celebramos hoy este día y hacemos todo ese tipo de campañas, sobre todo de promoción y de prevención, con el fin de concientizar no solamente al paciente diabético y educar al paciente diabético, sino a su familia y a los pacientes que no son diabéticos para evitar de que tengan la enfermedad. Claro, doctora, es importante que todos obtengamos la información, porque pueden existir, ¿no?, esos signos de alarma, esas manifestaciones que de pronto uno dice, bueno, por aquí algo está pasando y consultemos, que como en todas las enfermedades, ¿no, doctora? Digamos, una consulta y un diagnóstico a tiempo va a dar un mejor pronóstico. Sí, realmente la diabetes es una epidemia mundial. Con los últimos atlas de diabetes que tenemos, son los datos pues que se hacen a nivel internacional, más o menos 462 millones de pacientes son diabéticos en el mundo, pero se espera que más o menos hacia el 2020, más o menos eso aumente en 200 o 300 millones de pacientes con diabetes. Y una cifra muy alarmante es que casi el 50% de los pacientes diabéticos ni siquiera son diagnosticados. Entonces eso pues es mucho más grave todavía, porque al menos el paciente que ya está diagnosticado pues podemos ofrecerle una terapéutica que lo que va a hacer es que me va a disminuir o me va a enlentecer la progresión de la enfermedad y la aparición de complicaciones. Entonces en esos pacientes que ni siquiera saben que son diabéticos, pues obviamente no se le va a hacer la intervención que debería hacerse. Doctora, ¿y no saben que son diabéticos porque, digamos, las manifestaciones no son tan evidentes? Bueno, la diabetes tiene unos síntomas clásicos que son los que nos enseñan a nosotros cuando estudiamos medicina, que son básicamente el aumento en las veces de orinar, o sea, eso se llama poliuria, polifagia, que quiere decir el aumento del apetito, esa ansiedad de estar comiendo cada rato, polidipsia, que es muy característico y el paciente que tiene niveles altos de glicemia le da muchísima sed, es una necesidad de estar consumiendo sobre todo líquido, y cuando el paciente está muy descompensado, pérdida de peso. Esos son como los 4 síntomas clásicos de una diabetes, pero muchísimas veces el paciente es asintomático, quiere decir de que no presenta ninguna de las anteriores que mencioné. Entonces ahí es donde el paciente no siente la necesidad de acudir a un médico porque no tiene absolutamente ningún síntoma, y que además de eso pues normalmente la gente no está concientizada de que debe hacerse unos exámenes de rutina. Entonces existen unos criterios importantes que uno debe tener en cuenta
para uno tratar de hacer como un tamizaje temprano, y son los pacientes, las personas que son mayores de 45 años, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, las personas que tienen en primer grado, sea papá o sea abuelos o hermanos diabéticos, porque la parte de herencia es una parte fundamental. Mujeres que durante su embarazo, por ejemplo, hayan hecho diabetes gestacional o que hayan tenido bebés macrosómicos, o sea que han tenido un peso mayor a 4.000 gramos. Todas ese tipo de condiciones exigen que el paciente deba hacerse unas pruebas, al menos de una glicemia como de tamizaje, para uno tener como su primer punto, su primera pauta, y si ese examen ya no sale alterado, pues ya uno tiene que hacer unas pruebas confirmatorias para diagnosticar la enfermedad como tal. Y por lo menos en esos casos que nos nombra, ¿este examen debe ser cada cuánto, doctora? Bueno, depende. El paciente, si no tienen factores de riesgo, quiere decir que el paciente no sea hipertenso, que no sufra el colesterol, que no tenga problemas de sobrepeso o de obesidad, eso se pueden hacer cada 5 años. Pero si tiene alguno de los factores que yo les mencioné anteriormente, idealmente cada año al menos hacerse una glicemia. Si esa glicemia llega a salir alterada, o sea, llega a salir alta, debe uno hacer una prueba de confirmación, que es una prueba con una carga de glucosa, que es la que a nosotros pues nos dan ese juguito feo con azúcar, que a nadie le gusta y que a las 2 horas después hay que tomarla, pero ese es el diagnóstico para nosotros poder tener el valor después de una carga exacta de azúcar. Entonces, ese junto con un examen que se llama hemoglobina glicosilada son los 3 parámetros que nos sirven para nosotros hacer un diagnóstico adecuado de diabetes. Entonces, si hay factores de riesgo, ya recuerden, cada año, digamos, hay que hacerse este examen. Si no se tienen factores de riesgo, si no se tiene enfermedad, digamos, de base, pues entonces sí se podría hacer cada 5 años. Pero hacerlo de forma preventiva, porque la doctora nos acaba de dar cifras alarmantes, y una de las cifras más preocupantes, es que el 50%, casi el 50% de pacientes que tienen diabetes no han sido diagnosticados, no saben que tienen la enfermedad. Y lo delicada que es, ¿no, doctora? Porque yo quiero que hablemos entonces para que nuestros televidentes entiendan en sí qué es la diabetes, y sabemos que hay diferentes tipos. Sí, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque hay una alteración a nivel del metabolismo de los carbohidratos, quiere decir un aumento en los niveles de azúcar en sangre, básicamente. Pero no solamente se afectan los carbohidratos, o sea los azúcares, sino que además también encontramos alteraciones a nivel de los lípidos y alteraciones a nivel de las proteínas, o sea que realmente es un síndrome que compromete muchos factores de nuestro organismo. Es por eso que afecta prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Existen varios tipos, como tú lo decías anteriormente. Los 2 tipos principales son la diabetes tipo 1, que es la que se ve más que todo en los niños o en los adultos jóvenes, que básicamente radica en que el paciente nace con una deficiencia en el páncreas que no produce insulina. Entonces, estos pacientes, indiscutiblemente su tratamiento es aplicación de insulina, porque ellos no producen realmente la insulina. Ahora, viene el otro grupo, que es casi el 90% de los pacientes, que es la diabetes mellitus tipo 2. Esta sí es adquirida o es heredada, y allí no hay un daño en el páncreas, es donde se produce menos cantidad de insulina, o hay un factor que se llama resistencia a la insulina. Quiere decir que la insulina se produce en poca cantidad y que su acción no es la más adecuada. Por eso esos pacientes tienen que recurrir a un medicamento para poder que se metabolice el azúcar, que va a estar alta en este tipo de pacientes. Existe un tercer grupo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es una diabetes característica de las mujeres en embarazo. Puede ser que se adquiera durante el embarazo, o mujeres que son diabéticas y se embarazan. Entonces, en esto pues hay que tener mucho cuidado, porque los hijos de estas madres diabéticas pues van a tener bastantes complicaciones e incluso pueden ser diabéticos más adelante. Y existe un tercer grupo que se llama, pues son otros tipos de diabetes que se caracterizan por ser secundarios a diferentes enfermedades endocrinas, metabólicas, del páncreas, enfermedades renales, que también producen un tipo de diabetes, pero su porcentaje realmente es menos del 1%, o sea que realmente los 2 tipos principales son la tipo 1 de los niños y la tipo 2, que es la de los adultos y es la adquirida. Y es la adquirida que nos dice la doctora, entonces casi el 90% de los pacientes tienen este tipo de diabetes, la tipo 2. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos, quiero preguntarle, ¿puede, cuando nos dice por lo menos la diabetes que es adquirida,
¿Puede uno, por la alimentación, desencadenar la diabetes? Eso me lo contesta después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Super. Vallecaucana de Aguas es la entidad gestora del Plan Departamental de Agua, que gestiona y ejecuta proyectos integrales de agua y saneamiento básico para todos los vallecaucanos. Llevamos beneficio a zonas urbanas y rurales de los 42 municipios del departamento. Empresa Vallecaucana de Aguas. Temporada de regalos La 14, noviembre 18. Descuentos de locura para que comiences a celebrar. La 14 siempre te da más. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hablando hoy de diabetes porque hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es bueno, como lo dijo la doctora desde el inicio de nuestro programa, que tanto pacientes diabéticos como aquellos que no tienen la enfermedad adquieran la información, conozcan mucho más sobre ella. Porque imagínense, nos dio una cifra alarmante, casi el 50% de las personas que tienen diabetes aún no han sido diagnosticados, no saben que tienen la enfermedad. La importancia ahí de los diagnósticos a tiempo y de digamos, estas visitas periódicas a los especialistas. Hoy conversando con la doctora Claudia Lenis, ella es diabetóloga, especialista en pie diabético, y ella la encuentra en la Fundación Reina Isabel, que queda en la calle Quinta B, número 4312. El teléfono, por si desean adquirir otra información con la doctora, 396-6467. 396-6467.
Doctora, antes de irnos a la pausa, yo le dije, le voy a preguntar un poco sobre si, digamos, en la diabetes tipo 2, como dice que es adquirida, digamos, por algo en la alimentación, ¿puede uno desarrollar, desencadenar esta diabetes? Sí, Liliana. La gran mayoría de los pacientes, bueno, el componente hereditario tiene un porcentaje importante en desencadenar la enfermedad. O sea, si papás o abuelos en primer grado, pues familiares en primer grado tienen diabetes, la probabilidad es bastante alta. Pero además de eso, existen otros factores adicionales como el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Cuando un paciente es obeso, todo ese tejido adiposo genera resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? La insulina se produce, puede producirse en la cantidad necesaria que nosotros requerimos para el metabolismo de estos carbohidratos, pero la insulina no funciona adecuadamente porque se vuelve como resistente, o sea, como su misma palabra lo dice. Entonces no va a funcionar adecuadamente, no va a haber un metabolismo acorde de los carbohidratos y estos lo que va a hacer es que elevan la glicemia en sangre, entonces puede llevar efectivamente a una diabetes. Es muy frecuente que uno vea que el paciente que come mucha harina, que definitivamente consume bastante azúcar, que consume grasas, pues es un paciente que muy probablemente pueda desarrollar una enfermedad a largo plazo, ¿no? Qué bueno, doctora, que nos nombra harinas y grasa, porque la persona piensa en diabetes, piensa solo en azúcar y cree que es lo único que debe, digamos, restringir o cambiar el consumo. En la parte de alimentación es muy importante porque las harinas finalmente se metabolizan y terminan convirtiéndose en azúcar. Entonces no solamente es el que restrinjan por completo el azúcar, sino también las harinas. Por eso cuando nosotros hablamos de alimentación, es indispensable que el paciente conozca esto, que se manejen las recomendaciones. O sea, uno más o menos siempre le recomienda a los pacientes diabéticos el consumo, por ejemplo, de vegetales y de frutas que sean más o menos 5 porciones al día, ¿sí? Que esto muchos no lo realizan. Entonces uno tiene que empezar a negociar con el paciente cómo empieza a sustituir, por ejemplo, en los refrigerios e incluir dentro del almuerzo, dentro de la comida, las verduras o las frutas. Siempre se debe consumir una proteína por cada comida principal, desayuno, almuerzo y comida, y debe también una harina, pero es una sola harina. Desafortunadamente nosotros, por ejemplo, acá en el Valle somos demasiado harineros, ¿sí? Por ejemplo, un sancocho bayuno, que es el plato típico nuestro, pues tiene papa, tiene yuca, tiene plátano, nos lo comemos con arroz, con papitas fritas, entonces ya estamos hablando de 5 harinas en un solo plato de comida. Entonces, eso es importante que el paciente cuando se diagnostique se eduque en esta alimentación. Normalmente un plato saludable de un paciente diabético, yo siempre les divido el plato a la mitad debe ser ensalada, y la otra mitad debe partirse en dos, una parte para la proteína y otra parte para la harina. Preferiblemente que esta harina sea cocinadita o que no sea frita, porque obviamente ahí le estamos adicionando grasa a la alimentación. Otra recomendación que yo siempre les hago es, existen muchas frutas y tenemos gran variedad en Colombia de todas las frutas. Cuando algunas nutricionistas, cuando se diagnostica el paciente, les quitan absolutamente todas las frutas. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, no es quitar las frutas, usted las puede consumir todas, pero es la cantidad y la calidad de la fruta que usted consuma. Existen efectivamente algunas frutas que tienen un índice glicémico, o sea, un índice de azúcar mayor que otras, aunque el azúcar de las frutas es un azúcar diferente al de las harinas, que es la glucosa, en las frutas se llama fructosa y es diferente, entonces, pero hay algunas que sí tienen un nivel más alto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues de que se varíe mucho el consumo de la fruta. Entonces, por ejemplo, existen como el mango, la uva, el banano, estas tienen un poquito de un índice glicémico más alto, pero tú puedes consumir una porción de esas al día. Y mezclarla de pronto o intercambiarla, con otras que no tienen un índice glicémico tan alto como la sandía, como el melón, sí, que son, o los cítricos, que son frutas que tienen un índice glicémico más bajo. Otra recomendación es no mezclar las frutas, porque cuando yo mezclo 2 o 3 frutas, y por ejemplo mezclo un banano con un mango,
estoy incrementando el índice glicémico. Entonces, por eso no es muy recomendado que los pacientes estén mezclando las frutas o cuando hacen batidos de varias frutas. O lo otro es, por ejemplo, el consumo de la naranja. La naranja es excelente, los cítricos son excelentes para el consumo de los pacientes diabéticos, pero cuando tú haces un jugo de naranja, tú le aplicas 4 o 5 naranjas, entonces ahí ya estás aumentando la cantidad, estás aumentando el índice glicémico, diferente a cuando uno se consume una naranja, que te comes la naranja y además de eso te estás comiendo toda la fibra que tiene la fruta. Entonces, preferiblemente es que el paciente consuma las frutas enteras, una fruta, y no que no mezclarlas. Claro, no, hay que saber entonces, finalmente es como alimentarse. Y doctora, pero qué bueno que la escucho porque sí, normalmente yo creo que esto lo creen todas y lo han escuchado todas las personas que en este momento nos están viendo, y es que si hay diabetes, no se podría consumir ni banano, ni uva, ni mango, que estaba prohibido. Exacto, no. Se pueden consumir, o sea, todas las frutas se pueden consumir, es lo que yo siempre les digo, usted no se va a comer 4 bananos, ni te vas a comer 5 mangos, ni te vas a comer una docena de uvas. Uno tiene que tener son sus proporciones y sus cantidades dependiendo si el paciente tiene un peso ideal, si el paciente tiene sobrepeso o si el paciente tiene obesidad, porque asimismo es la restricción calórica también que uno hace. Si el paciente tiene normopeso, pues yo no tengo que hacer una restricción, sino que tengo que mantener una dieta que me nivele ese peso y que me lo mantenga. Diferente al paciente que tiene sobrepeso o obesidad, en el cual yo sí tengo que hacer una restricción de calorías para poder que el paciente me pierda peso. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Doctora, y nombró las verduras y dijo 5 porciones al día, y es que, mejor dicho, difícilmente, a veces hasta una vez al día las personas comen sus verduras. Exacto. Lo ideal es 5 porciones entre frutas y verduras. Entonces yo siempre les recomiendo, bueno, las 2 comidas principales en nuestro país pues son el almuerzo y la comida. Muy pocas veces el paciente en un desayuno incluye verduras. Entonces lo que uno puede hacer es incluir al desayuno una fruta, en la media mañana una fruta, incluir al almuerzo verduras, en la media tarde una fruta y en la comida verduras. Con eso completamos las 5 porciones requeridas mínimas del día, pues. Claro, ¿y el arroz, doctora, digamos, bueno, en pacientes el arroz diabéticos? es harina. Se puede consumir, pero como te digo, esa hace parte de la única harina que nosotros vamos a consumir por plato. O sea, si en el almuerzo yo como arroz, pero que no van a hacer el pocillado de arroz, sino 4 cucharadas de arroz, es lo que te digo siempre, la cantidad, entonces vale como como una de las harinas. Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros ¿con qué comemos la pasta? ¿Con arroz o con pan? Entonces, si ya la pasta es la harina. Entonces no requerimos meter otra segunda harina para complementar nuestro plato. Eso es lo que sucede, comemos arroz, pero además de eso papas fritas, pero además de eso plátano frito, y pues nosotros acá somos demasiado harineritos, entonces en el desayuno igual nos comemos el pan de bono. No quiere decir que un diabético jamás se pueda comer un pan de bono, pero se comen un pan de bono más el buñuelo, más el pan de yuca, más entonces ya ahí va sumando todo eso y esa es la parte dañina, ¿no? Ya que dice, doctora, jamás se puede comer un pan de bono, jamás se puede comer, digamos, no es que se vaya a prohibir las frutas dulces, no, se pueden comer, pero digamos en las cantidades indicadas. Cuando se habla de azúcar refinada, ¿ahí sí hay que prohibirla completamente? Sí, existen unas prohibiciones totales en el paciente diabético y obviamente la primera es el azúcar. La blanca, la negra, todas. Realmente el paciente diabético debe suspender el azúcar refinada, debe usar endulzante. Si en lo posible el paciente que no, o sea, hay cosas que no necesitan azúcar, hay jugos que uno no necesita adicionarles azúcar. Hay otros que de pronto por su sabor ácido pues se requiere adicionarle algo. Entonces en esos casos pues se le debe adicionar es un endulzante. Entonces azúcar refinada definitivamente no. Miel, panela, que es otro que nosotros consumimos mucho aquí en el Valle del Cauca. Entonces, esos sí son los prohibidos y los dulces como tal, todo tipo de dulces, bombones, chicles, todas las cosas, existen igual productos sin azúcar que se pueden consumir ocasionalmente. Hay algunos que son hechos con sucralosa, con stevia, que se pueden consumir, como te digo, de vez en cuando, no todo el tiempo.
y que le van a facilitar de pronto también, hay veces como ese estar en un contexto social también al paciente. Entonces, miel y panela no, doctora. Miel, panela y azúcar refinada prohibido. Ahí está contado entonces. Doctora, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y seguimos hablando de ello, porque definitivamente hoy, como lo ha dicho la doctora, en el mercado ya hay múltiples opciones de todos los productos que no tienen azúcar refinada, sino que son con endulzantes naturales o artificiales, pero que puede consumirlo el paciente diabético. Hago pausa y ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde, de lunes a viernes, 3 a 4 y 30, por el Canal 14, Televisión para Todos. De la mezcla de 6 óleos preciosos nace el tratamiento experto para todo tipo de pelo. El Vive Óleo Extraordinario. Textura ligera, no grasa. Antes del shampoo, nutre intensamente. Antes del secador, protege y suaviza. Como toque final, brillo excepcional y control de frizz. El Vive Óleo Extraordinario de L'Oréal París. Todas lo valemos. Ahora en la 14, todos los martes y jueves, 20% de descuento en frutas y verduras. Hasta el 30 de noviembre. Consulta en almaceneslA14.com.co. La 14 siempre te da más. Temporada de regalos La 14, noviembre 18. Descuentos de locura para que comiences a celebrar. La 14 siempre te da más. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hablando de diabetes porque hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Conversando con la doctora Claudia Lenis, ella es diabetóloga y ella es especialista en pie diabético de la Fundación Reina Isabel, que queda en la calle Quinta B, número 4312, 396-6467 es el teléfono. Igual ustedes en pantalla están viendo los datos por si desean adquirir más información, contactar a la doctora, buscar la ayuda, digamos, hacer exámenes diagnósticos, porque la Fundación Reina Isabel allí encuentran, digamos, todo lo relacionado, digamos, al paciente diabético y muchas otras cosas. Sí, claro, la Fundación Reina Isabel es una clínica vascular periférica y de diabetología. Ahí contamos con todos los equipos para la parte de diagnóstico vascular. Y tenemos pues todo un equipo multidisciplinario en el cual vamos a ver no solamente la diabetes como tal, sino todas las complicaciones. Entonces tenemos médico internista, vascular, linfólogo y flebóloga, podiatra, nefrólogo, cardiólogo. Todas estas son especialidades que se asocian y que se vinculan
en el manejo sobre todo de las complicaciones de la diabetes. Porque lo ha dicho, doctora, cuando aparece la diabetes, casi que todos los órganos, si no se trata, si no se controla, todos los órganos se pueden ver afectados. Sí, Liliana, como les decía anteriormente, muchos pacientes que no son diagnosticados a tiempo o que tienen la enfermedad hace mucho tiempo pero no se dan cuenta, cuando llegan al médico ya muchos tienen ya complicaciones establecidas porque es una enfermedad que ha estado hace muchos años y que realmente el paciente no la conocía y además de eso no la ha tratado. Entonces muchas complicaciones incursan desde el momento en que se empieza el diagnóstico de la diabetes. La diabetes produce dos grandes grupos de complicaciones, unas que nosotros llamamos macrovasculares, quiere decir las que afectan los órganos más grandes como son el corazón, entonces tenemos aquí toda la parte de enfermedad coronaria, infartos, angina, el cerebro, entonces tenemos problemas de accidentes cerebrovasculares o lo que normalmente se conoce como trombosis. Y compromete la parte de las arterias de los miembros inferiores, porque eso finalmente una enfermedad arterial que no se trata son lo que me lleva finalmente a una amputación de miembros inferiores en los pacientes. Entonces, estas son las macrovasculares. Existen otro grupo que son las microvasculares que afectan a otros órganos un poco más pequeños, pero no igual de menos importante, como son el riñón, entonces paciente que puede hacer una nefropatía diabética y puede terminar haciéndose diálisis, que afectan los nervios, no el estado de ánimo, sino los nervios del cuerpo, como sobre todo los de miembros inferiores, y produce neuropatía diabética, entonces el paciente incluso termina limitado para caminar, para hacer sus actividades diarias por la neuropatía, los ojos, y el paciente hace retinopatía diabética, incluso puede llevar hasta la ceguera. Entonces todo este tipo de complicaciones, sin contar las de piel, las de todas las otras complicaciones que son más pequeñas pero que igualmente son importantes y que deben tratarse y conocerlas, ¿no? Claro, multidisciplinario entonces es el manejo de un paciente diabético. Exacto, con todas las especialidades. Claro, con todas las especialidades. Y doctora, ahorita justamente en el anterior bloque nos hablaba, digamos, de muchas recomendaciones en alimentación y fundamentales e importantes. Todo paciente que es diagnosticado con diabetes recibe, digamos, toda esa información, como que entra, digamos, en un programa especial para diabéticos donde todo eso que nos está contando se lo dan bien clarito. Sí, o sea, el paciente cuando una vez diagnosticado, la gran mayoría de las entidades prestadoras de salud tienen grupos y programas, que así se llaman, de riesgo cardiovascular, donde están liderados por médicos capacitados en enfermedades cardiovasculares, y ahí tenemos pues también internistas, endocrinólogos, diabetólogos, nutricionistas. Lo ideal es que el paciente sea valorado por todo este equipo y que tenga todas ese tipo de recomendaciones. Desafortunadamente muchas veces pues no se hace o no existe el tiempo, entonces pues se requiere que también el paciente busque su ayuda de nutrición, de oftalmología, o sea, hay otras especialidades que uno tiene que buscar, o sea, el paciente diabético tiene que estar en control. Por ejemplo, anualmente el paciente diabético debe ser valorado siquiera por oftalmología, por optometría, por nutrición mínimo una vez al año. Si el paciente es obeso o sobrepeso, pues va a tener que tener más valoraciones durante el año. Odontología, porque también hay muchas complicaciones asociadas a la diabetes a nivel de toda la cavidad bucal. Hay unos exámenes que requieren que sean cada 3 meses, otros cada 6 meses y otros cada año, como son el electrocardiograma, por ejemplo, que el paciente así tenga o no tenga ningún síntoma, deben hacerse rutinariamente. Entonces, esto es importante de que el paciente cuando sea diagnosticado pertenezca a un programa, porque en ese programa es donde va a estar direccionado con todos los especialistas, con todos los exámenes a tiempo. O sea, la idea no es que el paciente se diagnostique, le coloquen un medicamento y que ya me dieron mi medicamento y ya con eso es suficiente y no hago nada más. No, es importante porque no sabemos las otras complicaciones. Entonces es importante que el paciente pertenezca a un programa de riesgo cardiovascular. Claro. Doctora, ¿el pie diabético es como una de esas complicaciones? Exacto, el pie diabético se puede dar porque hay alteraciones a nivel neuropático, o sea, de los nervios como tal de los miembros inferiores, o que hayan alteraciones a nivel vascular, muscular o de tejidos conectivos. Entonces todo esto suma, incluso la sola mala posición, un calzado inadecuado, todo esto me va a llevar a alteraciones a nivel de los pies y puede llevar a úlceras, puede llevar a infecciones, puede llevar a isquemia y finalmente a amputación, que es lo que todos tratamos de evitar. Paciente diabético entonces debe ser minuciosamente tratado y cuidado cada uno de sus órganos y sus lugares del cuerpo, de su piel, para estar muy pendiente de cualquiera de
estos daños. Sí, el paciente diabético tiene que concientizarse no solamente de su estado de salud, sino de todas las complicaciones que tienen asociadas, y la familia. También hay que comprometer a la familia, hay que invitar a los padres, a los hermanos, a las esposas, a los esposos, sí, capacitar al grupo familiar, porque primero, por herencia, va a influir, y además de eso, pues la idea no es que un paciente diabético sea aislado, sino que el paciente diabético tenga una vida completamente normal, pero que toda su familia se involucre en su tratamiento. Claro, ahora justamente que nombra entonces el tema de la familia, en el tema de la alimentación sí que hay que involucrar a toda la familia, digamos que todos estos cambios en la alimentación, en estos hábitos de vida, sea todo el entorno familiar. Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, en una familia donde papá o mamá son diabéticos, pues si nosotros cambiamos esos hábitos de alimentación, disminuimos la probabilidad de que estos hijos o nietos vayan a ser diabéticos. Y definitivamente uno ayuda muchísimo al paciente diabético si no está consumiendo, digamos, las cosas que a las personas deben retirar, como estos pasteles, azúcar, los dulces, si no está allí uno comiéndolos al lado de la persona. Exacto, y no solamente evitamos diabetes, evitamos hipertensión, evitamos dislipidemias, enfermedades coronarias, o sea que realmente la invitación es a que no solamente el paciente diabético tiene que hacer dieta, entre comillas, sino que todos tengamos una alimentación saludable. Que eso nos ayuda a todos. Ahora, doctora, yo le decía, afortunadamente, ¿no? Hoy en día, digamos, las opciones en alimentos para las personas que tienen diabetes son muchos. Uno encuentra hasta pasteles que se puede comer aptos para diabéticos, dulces, bocadillos, digamos, todo para los pacientes diabéticos. Sí, existen muchos alimentos en los cuales pues se ha tratado de cómo hacer, te digo, una vida normal al paciente diabético, pero no quiere decir que el paciente diabético abuse de este tipo de alimentos. Conozco muchos que porque es que la chocolatina dice que es light, entonces yo me como 3 y 4 chocolatinas. No, es para que te comas una siquiera pues una vez al año, pero no abusar de ese tipo de alimentos. Doctora, y ahorita que nos decía, si hay que leer entonces esas etiquetas, porque de hecho muchos de estos productos que dicen light, dicen endulzados, por ejemplo, con fructosa. Exacto, es importante que uno mire siempre la composición y la cantidad sobre todo de carbohidratos. Ahí siempre dice carbohidratos tantos gramos. ¿Por qué? Porque muchos tienen más de 30, 40 gramos, entonces eso, ¿qué light va a ser? O sea, realmente no tiene nada de light, de pronto tiene algún componente de una harina integral, por ejemplo, y eso lo hace light, pero igual tiene la cantidad de carbohidratos normal que un pan común y corriente, entonces allí no estamos haciendo absolutamente nada de restricción en carbohidratos. Claro. Doctora, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales. Cuando retornemos, quiero hablar un poquito pues de esos tratamientos, y aunque hemos estado hablando, digamos, de esos consejos en alimentación, que hace parte del tratamiento cuando es diagnosticado diabético la persona, pero muchas otras cosas más. ¿Y cuánto han evolucionado sus tratamientos para las personas con diabetes? Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Temporada de regalos La 14, noviembre 18. Descuentos de locura para que comiences a celebrar. La 14 siempre te da más. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud.
Vigilado Supersalud. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. En la 14, por cada 20,000 pesos en compra de productos de la sección de frutas y verduras, participa en el sorteo de uno de los 8 carros New Picanto 2018. Sorteo los 14 de cada mes. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com.co. La 14 siempre te da más. Autoriza Coljuegos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hablando de diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, conversando con la doctora Claudia Lenis, diabetóloga especialista en pie diabético de la Fundación Reina Isabel, que queda en la calle Quinta B, número 4312, 396-6467. Es su teléfono para adquirir más información, 396-6467. Doctora, entonces hablábamos, ya digamos se diagnosticó la diabetes. ¿Cuál, digamos, vendrían siendo sus tratamientos? Y ya nos dijo, nos anunció un poco al inicio del programa, digamos, es dependiendo del tipo de diabetes. Sí, mira, lo primero que uno tiene que hacer cuando un paciente se diagnostica es el tratamiento no farmacológico. Ese tratamiento no farmacológico es, 1, la alimentación, que ya hemos hablado ampliamente; 2, el ejercicio, que tiene que estar como si fuera un medicamento, o sea, debe ser más o menos 150 minutos a la semana de un ejercicio que sea aeróbico, quiere decir como caminar, como trotar, no pesas, ¿sí? No que sean aeróbicos, sino que debe ser al contrario, para poder quemar calorías y que me ayude con el metabolismo. Y quitar otros hábitos como fumar, como el licor, ¿sí? O el consumo de alguna otra drogas diferentes, que eso me va a influir. Entonces, todo primero es este tratamiento no farmacológico. De ahí sigue el tratamiento farmacológico. El tratamiento incluye hay varias formas. Inicialmente uno empieza con medicamentos orales, o sea, como las tabletas. Existen en este momento, afortunadamente, ya varios grupos terapéuticos. Antes, con el POS, contábamos solamente con 2 grupos, entre esos estaba la metformina, que es el pilar casi fundamental del manejo de diabetes, y teníamos otro grupo que se llaman sulfonilurias, que es la glibenclamida, que es la que está dentro del POS, y que eran como los 2 únicos medicamentos orales. Si el paciente no se controlaba, entonces tenía que colocarse insulina, porque ese era el otro tratamiento que existía. Afortunadamente, de unos años atrás hacia acá, pues han salido muchos medicamentos nuevos, que ya también hay unos orales, o sea, en tabletas. Existen otros inyectables que los podemos inyectar o diario o semanal incluso, y eso facilita mucho la adherencia a los tratamientos. Y existen las insulinas, ya unas insulinas como más avanzadas con respecto a las que existían anteriormente. Entonces ya tenemos insulinas de acciones más prolongadas para aplicación una sola vez al día, y tenemos en los pacientes que ya están un poquito más complicados y que ya los niveles de glicemia son muy altos, incluso antes o después de las comidas, en las cuales necesitamos colocar insulina antes de cada una de las comidas. Entonces realmente ahorita hay un arsenal terapéutico muy amplio en el cual el paciente pues se puede empezar a ir avanzando en su tratamiento, y muchísimos pacientes no requieren tratamientos ni inyectables ni insulina, sino que con tratamiento oral se pueden controlar. Claro, entonces no es que todos los pacientes necesiten insulina. No todos, excepto los pacientes diabéticos tipo 1, que eran los que te mencionaba, porque esos pacientes no producen insulina. Entonces realmente, como hay una deficiencia de insulina, pues su tratamiento es la insulina. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no, doctora? Quiere decir, digamos, seguir las indicaciones claritas para, digamos, inyectarse insulina, y no abusar en la alimentación porque, digamos, se está recibiendo ese suplemento. Exacto, eso sucede mucho, y sobre todo en los jóvenes, por la parte de la alimentación chatarra y de los dulces. Entonces, como ellos aprenden a manejar sus niveles, entonces consumen más dulce y se colocan dosis un poquito más altas de insulina y no pasa nada. Pero resulta que esta variabilidad glicémica produce muchísimas complicaciones, o sea, es más complicado que el paciente esté en hiperglicemias, hipoglicemias, a que un paciente se mantenga controlado. Entonces, si el paciente está en esta variabilidad, en ese para arriba y para abajo, allí es donde viene la mayor probabilidad del daño de todos los órganos. Entonces, eso es importante, o sea, la variabilidad glicémica se asocia mucho a complicaciones.
Es importante también que los pacientes conozcan de que tampoco es bueno bajarla tanto, ¿sí? O sea, aquí todo es malo, malo que se nos suba, pero también malo que se nos baje. Claro. Las hipoglicemias se han asociado con eventos cardiovasculares, se han asociado con daños a nivel de hipotálamo, hipófisis, que producen una cantidad de síntomas. Para el paciente incluso es más difícil manejar una hipoglicemia porque da muchos síntomas, da sudoración, incluso puede tener pérdida de la conciencia, pueden haber convulsiones, a cuando muchas veces a los pacientes se les sube la glicemia y no se dan ni cuenta y no sienten absolutamente nada. Entonces ya se ha visto en muchos estudios que estas hipoglicemias severas son muy dañinas también. Entonces por eso tenemos que tratar de mantener al paciente diabético en un equilibrio, en un mantenimiento de glicemia que no esté ni con hiperglicemia ni tampoco con hipoglicemia, porque todas dos no son benéficas para su salud. ¿Y cómo, digamos, doctora, se realiza ese control? ¿Continuamente, digamos, deben estar tomándose estos niveles? Sí, o sea, el paciente diabético tiene que estar en un control permanente. Hay dos diferencias: el paciente tipo 1, que es el insulinodependiente, o incluso el tipo 2, que ya está con insulina. Estos pacientes deben monitorizarse con glucometrías, que es pues el chuzoncito con la tirita. ¿Por qué? Porque en este paciente va a haber mucha variabilidad y eso es lo que me sirve a mí para yo saber en qué momento yo hago el reajuste de la insulina, si tengo que aumentarla, si tengo que disminuirla o si tengo que colocar una segunda insulina. El paciente que tiene tratamiento oral, ¿sí? O sea, pastas, pues no requiere estarse chuzando tampoco todos los días ni cada 8 días, pero por lo menos debe tener un control glicémico mensual. Por lo menos. Por lo menos. Y ya existe, ¿no, doctora, digamos, que facilita, digamos, la vida estos glucómetros? Ahora, el glucómetro nos ha facilitado mucho la vida a los médicos y a los pacientes para tener un control, e incluso en este momento hay un nuevo dispositivo que se coloca en el brazo, se coloca un catéter muy pequeño con una aguja muy pequeña, y el glucómetro no es como el otro que tiene las tiras y que tienes que chuzarte y colocar sangre, sino que él, a través de una reacción enzimática, hay un equipo y tú lo pasas como si fuera un celular y él te marca la glicemia. Ahora, desafortunadamente pues son equipos costosos, pero pues facilitan también la vida de la persona, y obviamente hay pacientes en los que tenemos que estarlos chuzando 4 y 5 veces para ver cómo está su glicemia, y además de eso se colocan 3 o 4 o 5 dosis de insulina. Entonces si tú ves, hay pacientes que pueden tener perfectamente 10 punzones en un día. Entonces en ese tipo de pacientes un equipo como estos facilitaría la vida completamente. Claro. ¿No creo que uno puede hablar de curación de la diabetes? La diabetes no se cura, o sea, cuando ya hay un daño en el páncreas, definitivamente el daño es como cuando te da un infarto, que se muere una parte del corazón y queda dañada. No quiere decir con esto de que el paciente diabético toda la vida vaya a requerir un tratamiento farmacológico. Hay muchos pacientes que pueden llegar a tener un tratamiento no farmacológico, y es solamente con alimentación, con ejercicio y cambios en el estilo de vida. Pero realmente que se cure cuando ya hay un daño en el páncreas, no, porque es que cuando el paciente ya es diagnosticado, ya el 50% de las células pancreáticas están dañadas. Entonces, y en este momento pues no existe nada que uno diga, con esto recupero la célula pancreática. Ya no hay, entonces hay que, digamos, seguir en estos controles, si no está farmacológicamente, digamos, tratada, sí seguir en estos controles, porque tal vez solo la alimentación, y seguir con estos cuidados, doctora, que nos decía que es bien importante, por lo menos en el tema del calzado, sí que es bien importante tener buenos cuidados cuando se tiene diabetes. El pie es una cosa fundamental, uno tiene que cuidarse muchísimo de la limpieza, ¿sí? O sea, los pacientes diabéticos deben lavarse sus pies muy bien y sobre todo entre los dedos, y secarlos muy bien, porque fácilmente, o sea, el paciente diabético tiene a tener unas defensas disminuidas comparado con un paciente no diabético. Entonces, cualquier proceso infeccioso en un paciente diabético va a ser más complicado. De hecho, muchos pacientes mueren por procesos infecciosos diferentes a las complicaciones normales de la diabetes. Entonces, hacen una neumonía y por ahí es un proceso séptico, o hacen una infección urinaria. Entonces, pacientes que se mueren por procesos infecciosos secundarios a otras cosas. Entonces, es importante que el paciente no se deje dar hongos en los pies, que las uñas las corte una persona que sepa, que sea adecuado, que tengan sus equipos personales para el corte de las uñas, que el calzado debe ser un calzado amplio, suave, no debe tener costuras por dentro, porque cualquier lesión en un paciente diabético puede llevar a una úlcera. Ahora,
Como el paciente diabético hace una complicación que se llama neuropatía, quiere decir que el paciente no siente, entonces hay muchas complicaciones que el paciente realiza porque no siente. Entonces yo tengo pacientes que me han llegado que se han 2, 3 días, una semana, se han enterrado una puntilla y ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, esa puntilla, por ejemplo, es un cuerpo extraño que ha estado generando allí un proceso infeccioso. Cuando ya viene el proceso infeccioso es cuando ya el paciente siente el dolor, cuando ya el paciente se ve la pierna roja, se la ve caliente, es cuando ya las cosas están avanzadas y ellos ni siquiera se han dado cuenta de que la puntilla lleva 3 días, 4 días o 5 días ahí. Imagínense, hay que mantener, por eso ese control, ese cuidado en todo. Yo creo que de la punta de la cabeza a la punta de los pies un paciente diabético. Y lo importante aquí que la doctora nos dijo es, recibiendo un buen diagnóstico se tiene una buena calidad de vida, ¿no, doctora? Sí. El paciente diabético puede tener una buena calidad de vida. Total. Doctora Claudia Lenis, diabetóloga, especialista en pie diabético, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti, Liliana, por la invitación, muchísimas gracias y las puertas están abiertas en la Fundación para todos los pacientes. De hecho, el día de hoy vamos a tener un evento para pacientes. Yo normalmente siempre lo celebro como si fuera una fiesta común y corriente, donde tenemos rifas, refrigerios, donde hacemos capacitación exclusivamente para la comunidad. Están totalmente cordial invitados a las 2 de la tarde en la Fundación Reina Isabel. Ah, bueno, pues qué fácil. Entonces, hoy a las 2 de la tarde en la Fundación Reina Isabel, pacientes diabéticos y aquellos que no son diabéticos y quieren adquirir más información sobre esta enfermedad, porque hoy justamente es el Día Mundial de la Diabetes. Calle Quinta B, número 4312, o llamen ya al 396-6467 y pidan más información sobre el evento y asistan a las 2 de la tarde, 396-6467. De nuevo, gracias, y a ustedes televidentes también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.